¿qué tal? En Colombia Más vamos a aprovechar este espacio para conversar con una persona que conoce muy bien el tema y es a propósito de que esta semana, este lunes, arrancan unas sesiones del Congreso que están llenas de incertidumbres. Primero que iba a ser presencial, después que ahora es virtual, que sí se puede, que no se puede, en fin. Son muchos los temas. El lunes está la plenaria del Senado. Este martes también está la plenaria de la Cámara. Vamos a ver qué va a suceder. Y para hablar de este tema, qué mejor que contar aquí en Colombia Más con Alfonso Prada, una persona que conoce muy bien este mundo. Ha sido concejal, representante a la Cámara, secretario general de la Presidencia de la República y director del SENA. En fin, conoce bastante bien y abogado constitucionalista, cosa de que es una persona con toda la autoridad para hablar de este tema. Doctor Prada, bienvenido a Colombia Más, un gusto tenerlo con nosotros. Un gran placer, John Jairo, saludarlo y estar aquí en Colombia Más. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo este, pongámoslo en comillas, circo que se da en nuestro Congreso de la República? Virtual, no virtual, puede sesionar, no puede sesionar. ¿Uno cómo puede interpretar lo que está pasando? Bueno, la verdad es que sí hay un vacío en la Constitución política y en el reglamento del Congreso, porque nunca el Congreso, el reglamento del Congreso, ni la Constitución política hablan de sesiones virtuales. La Constitución es hecha en 1990, promulgada en 1991. Esto no era muy usual. Nadie pensaba que íbamos a llegar a tener una situación de aislamiento, de pandemia general en el mundo, que iba a azotar tanto a la población y en particular en Colombia, pues que nos tendría acuartelados, encerrados durante tanto tiempo. De tal manera que no se desarrolló legalmente y ahí fue Troya, porque el presidente del Congreso, el doctor Lidio, que es un senador cartagenero, pues no se atrevió a hacer una citación virtual porque no hay norma que lo faculte expresamente para ello. Y la Cámara de Representantes del doctor Cuenca tampoco se atrevió a hacerlo. Ha pasado ya casi un mes, desde el inicio del periodo de sesiones ordinarias, un mes. Y van más de 3 meses desde que el Congreso entró en receso el 20 de diciembre. Eso no lo entiende tampoco el pueblo colombiano. Imagínate, un Congreso 4 meses cerrado, un mes de haber iniciado periodo ordinario de sesiones y todavía no se ha reunido, pues tiene caliente a la población colombiana, tiene caliente el debate entre los académicos, entre los políticos, y obviamente no hay ninguna justificación para que este tema no haya resuelto ya desde hace tiempo. Pero bueno, uno podría decir que son leguleyadas, que es lo que estamos acostumbrados y con todo el respeto de los abogados, pero no se trata de que si nada estaba reglamentado aquí para teletrabajar, para trabajar desde las casas, para hacer tantas cosas que hoy se están haciendo, no todo estaba organizado. ¿Y por qué entonces el Congreso tantas trabas? Las cortes están funcionando por estos sistemas, todo está funcionando menos el Congreso. Es que esto es lo que no puede uno entender. No, no lo entiende ningún colombiano. La verdad es que esto se ha debido resolver y se resolvía fácilmente. Le voy a dar 2 píldoras rapidísimas. La primera es que el Congreso es un ente autónomo completamente, es una rama del poder público que constitucionalmente tiene autonomía para darse su reglamento. La misma Constitución prevé que haya problemas de orden público y habiendo problemas de orden público pueda cambiar su sede. ¿Hacia dónde puede cambiar la sede? La sede es Bogotá, es el Capitolio en Bogotá. ¿Hacia dónde puede cambiar la sede? La puede cambiar a Cartagena, la puede cambiar a Cali, la puede cambiar a Medellín, pero también la puede cambiar a una sede virtual. Eso no lo dice, no lo prohíbe nadie. No hubo claridad en la Constitución sobre qué tipo de sede. De tal manera que con la evolución del mundo, perfectamente podemos interpretar que una sede adicional, además de un sitio físico de una ciudad, en donde podría reunirse como en Cartagena, perfectamente puede haber una sede virtual. Hay sede virtual, como usted lo acaba de mencionar, para los despachos judiciales. Los despachos judiciales hoy operan en sede virtual en condiciones de normalidad y más ahora, en este estado de emergencia, en la mitad del aislamiento, pues más se justifica. De tal manera que hoy sí puede sesionar y constitucionalmente se puede interpretar sin temor a ningún tipo de represalia jurídica para los congresistas, porque entre otras cosas ellos se llenaron de temores porque la propia Constitución dice: quien participe en una sesión del Congreso que no sea válida porque no se hace de conformidad con la Constitución y la ley, recibirá una reprimenda legal
en materia disciplinaria, es decir, una sanción. Pero, pero Eso, hubo, pero hubo un decreto amparado en la emergencia que permitió ese tipo de sesiones. Entonces, ¿por qué con base en eso no se arrancaba de una vez a trabajar? porque el decreto cometió un pequeñito error y dijo, se pueden hacer sesiones virtuales de conformidad con el reglamento interno. Se fueron a buscar el reglamento interno y no decía en qué condiciones se iba a sesionar. Ah, Realmente ok, una ok. leguleyada, como usted lo menciona, una leguleyada. Yo sí creo que aquí le faltó mucha rapidez al presidente del Senado, que es el competente para señalar que se puede sesionar en sede virtual, y tan solo hace unos muy pocos días, la semana anterior, cambió su posición y por fin le dio por convocar para que se desarrollaran las sesiones. Ya lo hizo el Senado e inmediatamente lo hizo también la Cámara de Representantes y bueno, tendremos al Congreso en estos días sesionando y le propongo, si quiere, hablamos ahora más tarde de la importancia que van a tener estas sesiones. Bueno, no, ya entramos de una vez en materia y es, ¿qué va a pasar en esas sesiones? ¿Va a ser discusión? ¿Va a ser solo para discutir? ¿No se va a poder aprobar nada? Porque tengo entendido que ese es uno de los temores de los mismos congresistas, porque creo que no hay ni siquiera el mecanismo tecnológico en el Congreso para poder hacer una votación virtual. ¿Es eso el enredo que también hay? Claro, claro que sí. El tema se vuelve eminentemente tecnológico porque creo que jurídicamente no va a haber ninguna dificultad. Ya el Congreso está sesionando ordinariamente desde el 16 de marzo, pero no se ha reunido para deliberar en sesiones plenarias y en comisiones. El decreto del presidente que habilita las sesiones virtuales y la convocatoria que acaba de hacer con una reglamentación además, sobre todo en la Cámara por parte del doctor Carlos Cuenca, se habilitan todos los procedimientos, digamos, administrativos y tecnológicos para poder sesionar. No hay límite, le quiero decir, doctor John Jairo, no hay límite para poder cumplir las funciones que cumple ordinariamente el Congreso, que son tres. La función constitucional es guarda también de la Constitución y es quien puede reformar la Constitución en un caso concreto. La función legislativa, que es hacer las leyes, y la función de control político, que es jugar el peso, el contrapeso, el equilibrio entre las diferentes ramas del poder público. Aquí se trata de que el Congreso sea un punto de equilibrio de la rama ejecutiva para que no se dispare, no se desordene, no genere autoritarismo, respete siempre la constitución política y los derechos y las libertades de los colombianos. Para eso actúa el Congreso en pleno estado de emergencia, como un equilibrio o como un contrapeso del Ejecutivo. De tal manera que van a cumplir las... Pero pueden votar. Claro que pueden votar. Entonces ahora el gran reto que tenemos los colombianos que vamos a estar conectados por internet a las sesiones es ver cómo lo van a hacer. Porque el voto tiene que ser público, tiene que ser transparente, tiene que haber quórum en las sesiones, tiene que haber mecanismos para hacer interpelaciones, para presentar mociones de procedimiento, mociones de modificación a los textos. Tiene que haber también, como lo hay en el régimen ordinario, si alguien presenta un proyecto de ley, el gobierno o un congresista, tiene que haber publicación del proyecto de ley, asignación de los ponentes, presentación de las ponencias, deliberación en comisión, deliberación en plenaria, con los correspondientes quórum y las correspondientes votaciones, tanto ordinarias como calificadas, que exige la Constitución y la ley. De tal manera que van a sesionar en términos de normalidad dentro de una nueva sede, que es una sede virtual. Y allí comienza tal vez ya el punto siguiente, que es la agenda como tal. Pero el voto va a ser virtual, es decir, la gente va a cantar su voto conectado virtualmente como estamos Claro, nosotros, claro, o lo claro. mandan por un chat o por correo electrónico, qué sé Claro, yo. constitucionalmente el voto es público, de tal manera que si usted, que sé que es un gomoso de este tema legislativo, cuando se publican las sesiones en televisión, se transmiten en televisión, en RTVC lo hacían, cuando usted era director lo hacían impecablemente, aparece aquí donde estoy poniendo la mano un tablero, aparece un tablero. Y en ese tablero aparece el nombre de la persona y cómo vota, el partido de la persona y cómo vota, el proyecto de ley o de reforma constitucional que está votando. Luego, ese tablero hay que mantenerlo en la sesión virtual, de tal manera que se pueda identificar claramente quién está presente contestando a lista, quién permanece durante la sesión y cómo está votando en el caso
de que llegue a votarse cada una de las decisiones que tengan que votar. Puede darse el caso o qué se necesitaría, porque digamos en España, ¿cómo funciona el Parlamento? Van los voceros de los partidos, de las bancadas, o sea, van 4 o 5, van los funcionarios, el caso del presidente Sánchez, exponen sus temas y los voceros de las bancadas son los que hablan, pero todos están conectados para votar. ¿Eso sería posible para que haya una sesión semipresencial, semivirtual, o esto en Colombia no sería posible? No, es muy parecido. Le quiero decir que el Congreso sesiona en los debates de control político y en las deliberaciones de los proyectos de norma jurídica, de ley de reforma constitucional, sesiona de tal manera que cuando un partido quiere intervenir lo hace a través del vocero que es designado por la Ok, bancada. no, pero un paréntesis. Los que van a intervenir. Un paréntesis. Es eso, que esos voceros son los que vayan al recinto, No, los que no, no, estén presencial, que es lo no, que no. sucede en España, están presencial. Primero, de eso se trata. No es necesario que se limite ya porque va a ser virtual. Es decir, no van a estar en un recinto. Y se puede ver quiénes están presentes. Y los quórum de las plenarias requieren la presencia en la sesión digital de la mayoría de los miembros de la plenaria. Lo propio ocurre en una comisión constitucional permanente o en una comisión legal. Solo puede sesionar con un quórum. Y el quórum lo arman individualmente los congresistas. Pero para efectos de participar en el debate, que es lo importante aquí, para participar en el debate y fijar posición, solo habla un vocero por cada partido en cada una de las sesiones. En eso va a tener que ser el Congreso muy rígido, muy respetuoso del reglamento, deben tener el mismo tiempo para poder intervenir. En fin, debe haber mucho criterio en el manejo de los presidentes de las diferentes sesiones de comisión o de plenarias para efectos de que se garantice democráticamente la participación de los congresistas, pero tiene que ser en orden y estrictamente, como lo señala el reglamento, a través de vocerías. Porque si, imagínense, se reúnen en una plenaria 170 congresistas o 100 congresistas, pues eso no lo maneja ni Mandrake si todos piden la palabra al tiempo y todos quieren intervenir. Es un tema de orden, de disciplina y de respeto al reglamento. Y lo bueno es que ya no tienen excusa para no asistir, ahora sí les toca asistir o asistir. Así es, así es. Hoy he leído mucho meme que menciona que preciso se va el wifi, se cae el wifi, se desconecta el internet, se le acaba la pila a la computadora. Va a haber seguramente 10 tipos de excusas diferentes, pero los colombianos vamos a estar todos absolutamente conectados, seguramente observando las interesantes deliberaciones que pueden venirse durante estos días en el Congreso. Bueno, y ya para terminar, y seguramente después del ejercicio de este lunes, miraremos y seguramente lo volvemos a comentar, ¿qué debe estudiar el Congreso rápido? ¿Ya debe comenzar el estudio de los decretos de la emergencia o cómo es ese cronograma de las medidas de la emergencia sanitaria? Sí, está en mora el Congreso ya, porque la Constitución prevé que una vez se declara un estado de emergencia como el que tenemos, automáticamente el Congreso se debe reunir. Incluso si no está reunido, debe convocarse inmediatamente. Y si no lo convoca el presidente de la República, se puede autoconvocar dentro de los 10 días siguientes para estudiar, como usted lo menciona, los decretos. Aquí hay que estudiar los decretos. Entre otras cosas, por una razón absolutamente práctica. Ni siquiera es... Hoy en las redes mencionaba algún tema y me cascaban durísimo diciendo el Congreso ahora llega a entorpecer y a paralizar la excelente gestión que hacen los mandatarios. No, no, no. Ya como lo mencioné, el Congreso se instala para evitar que haya atropellos, autoritarismo y violentación flagrante de la Constitución política, de los derechos y libertades de los colombianos en medio de esta tragedia que estamos viviendo. De tal manera que el gobierno sabe que tiene quien lo esté observando para efectos que no se descarrile. Segundo, para mirar el contenido sustancial de los decretos. Por ejemplo, se acaba de decretar un impuesto que va a ser cobrado como la disminución del 10% o el 15% según el monto del salario que va a tener cada uno de los trabajadores del Estado que ganen un monto alto de remuneración. Hoy me preguntaba un funcionario, me Que no decía... nos toca ni a usted ni a mí, por fortuna, en esta No, ocasión. somos desempleados oportunos, como hoy se dice, consultores o trabajadores independientes. No tenemos ninguna responsabilidad pública ni salario del Estado. El tema es el siguiente. Me preguntaba hoy un funcionario público de alto nivel que así como comenzó el 2 por mil, el 3 por mil, el 4 por mil, esto no se va a volver permanente. Y le decía, esta es la importancia del Congreso de la República, porque un impuesto
solo lo decreta el Congreso de la República en estado de normalidad. En estado de anormalidad, de emergencia, se decreta solamente temporalmente por el tiempo que dure la emergencia y que se requiera el recurso para atenderla, pero tiene límites temporales. Para volverse un impuesto permanente ordinario, tiene que ir al Congreso de la República y volverse una ley de la República. Mire la importancia que tiene el Congreso hoy, y es revisar la conveniencia de las medidas, y una vez establecida la conveniencia, revisar la permanencia de la medida, porque el presidente solamente tiene facultades por 90 días, por 3 meses, para decretar este tipo de medidas y muchas más. Así como puse este ejemplo de una medida, todas las medidas del presidente van a ser estudiadas en su conveniencia, en la forma como van a ser financiadas, porque el Congreso tiene una potestad permanente de reforma del presupuesto general de la nación, de reasignación de partidas con la iniciativa gubernamental, lo que obliga al Ejecutivo y al Legislativo desde ya comenzar a pensar qué es lo que va a pasar en el 2021 y en el 2022 con la economía colombiana. Porque atender esta emergencia le corresponde más al Ejecutivo que al Legislativo. Pero la respuesta a lo que viene más adelante en los próximos años, que es la recuperación y la reconstrucción de un tejido roto, sobre todo en materia social y económica, le va a corresponder un papel muy importante al Congreso, y por eso el que el Congreso se reúna y esté actuando hoy bien informado, con muy buen criterio, va a preparar lo que va a ser la legislatura del futuro para la recuperación de la economía colombiana. Pero dígale a ese alto funcionario que lo llamó que en Colombia no hay nada más permanente que un impuesto temporal, porque se suponía que el 2 por mil también era temporal, y vea, ya llevamos 22 años con el impuesto, y lo mismo ha sucedido con el impuesto de guerra y con todo tipo de contribuciones. Una pregunta que cualquiera se estaría haciendo: si esto lo hace el Congreso, entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Constitucional, que también ya anunció el estudio de estas normas? ¿La Corte estudia todas las normas o estudia solo el primer decreto que decreta la emergencia? No, la Corte estudia todas las normas, como todas las normas las estudia también el Congreso de la República. Lo que pasa es que cuando se decreta o se declara un estado de excepción, como el de estado de la emergencia, surgen dos controles para evitar el autoritarismo. El control político democrático, que lo hace el Congreso, que revisa la conveniencia de la medida y la permanencia de ellas posiblemente en el tiempo. Esa es la competencia del Congreso. Y la competencia de la Corte es una competencia jurisdiccional que lo único que busca es que se respete y no se violente el texto jurídico de la Constitución. Por ejemplo, le doy un ejemplo. En Colombia está prohibida la pena de muerte. Está prohibida, expresamente prohibida. No puede un decreto de estado de excepción o de emergencia como es este, así se requiriera en alguna oportunidad, decretar la pena de muerte, porque violentaría la Constitución y la Corte declara la inconstitucionalidad. Entonces, jurídicamente hay una revisión de constitucionalidad y políticamente hay una revisión de conveniencia de cada norma. Esa es la diferencia entre los dos. Pero yo pensé que la Corte solo revisaba el decreto madre, que es el que la Corte determina si sí hubo el hecho sobreviviente o no para declarar la emergencia, porque recordemos que por allá en el 2008, 2009, al presidente entonces Álvaro Uribe se le cayó una emergencia económica por un tema de salud, porque la Corte no encontró como hecho sobreviviente lo que expuso para decretar esa o declarar esa emergencia. No, hay un primer pronunciamiento sobre lo que llamamos gráficamente el decreto madre, el decreto que declara el estado de conmoción, va firmado por el presidente y todos los ministros, y ese decreto lo que hace es decir, vamos a utilizar las competencias, las funciones que nos entrega el artículo 215 de la Constitución, porque se están dando las siguientes condiciones. Ese es el decreto madre. Pero una vez se declara el estado de conmoción, el estado en este caso de emergencia, el estado de excepción, comienzan a expedirse decretos legislativos. Es decir, el presidente actúa como si fuera el Congreso de la República y expide leyes desde el punto de vista material. No lo son desde el punto de vista formal, pero son leyes de son normas de contenido legislativo, son verdaderas leyes. Entonces, cada una de esas leyes, decretos legislativos se llaman técnicamente, que desarrollan el decreto madre, también van inmediatamente a la Corte de Revisión, porque a través de ellos también se puede violentar la Constitución.
No se declara ninguna medida realmente en el decreto madre, solamente el estado de excepción, el estado de emergencia. Pero los que verdaderamente desarrollan el estado de excepción son los decretos legislativos, que son muchos. Esos son los que más revisa la Corte Claro. y más debe revisar el Congreso. Pues muy bien, doctor Prada. Aquí nos dicen que en estos temas de digitales, entre más corto, Sí. más sabroso y más nos ven. Entonces, yo creo que vamos a colocar un punto aquí con un compromiso de seguir haciendo esta, vea, que resulta un poco más que entrevista, pedagogía sobre esos temas y también sobre temas puntuales, porque usted en el gobierno del presidente Santos, donde estuvo, también tuvo que ver con un tema de emergencia por la tragedia invernal en Mocoa, por todos esos temas. Si usted sabe cómo se vive esto al interior de los gobiernos, pero será muy interesante de pronto que hagamos este ejercicio de mirar cómo debe estar padeciendo el actual gobierno enfrentando esta crítica situación. Así es, John Jairo. Yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso de la República 4 años y en el gobierno 4 años, y en ambos escenarios tener momentos de crisis, tal vez no tan delicado como este. Creo que este es el más delicado, pues, de la vida nuestra, la suya y la mía. Usted es un muchacho mucho más joven que yo, entonces, pero yo tampoco he vivido una pandemia de semejante tamaño. Por eso, dos elementos o haber conocido el país desde esas dos trincheras, pues hacen que podamos seguramente hacer muchas reflexiones y analizar muchas cosas que se van a presentar de aquí en adelante, con mucho gusto. Seguro que sí. Bueno, ¿y cómo la está pasando en estos ya casi 20 días de encierro? Pues bien, bien. Yo creo que aquí hay un tema mental muy importante. Hay que tener actitud positiva, hay que quedarse en la casa, hay que lavarse las manos, hay que procurar salir lo menos posible. Aquí tenemos una perrita que es azul. Normalmente la saca una sola persona, salvo que haya algún tipo de requerimiento de ella. Solamente una persona va al mercado y procuramos hacerlo, pero máximo, máximo una vez a la semana. La verdad es que hemos ido 2 o 3 veces únicamente durante todo el periodo de aislamiento. Eh, Le perdimos un poco el temor a los domicilios y estamos utilizando más el domicilio para evitar eh, el, el contacto físico externo, y estamos muy disciplinados, con gran responsabilidad, porque sabemos que primero obviamente cuidamos de las niñas, de nuestras hijas, de la familia, pero sobre todo le estamos aportando a la sociedad colombiana la responsabilidad de actuar seria y consistentemente en un momento que requiere la mayor madurez de todos los colombianos, cumpliendo las reglas de este aislamiento. Pero usted ha sido una persona muy activa toda la vida. No le pica la calle, no le pica las reuniones, no le pica ir a encontrarse a hablar de todos estos temas con amigos. Pues la manera como me despico es así, hablando como lo estoy haciendo con usted. La verdad es que la tecnología nos está facilitando demasiado la vida. Yo sigo trabajando, yo ejerzo como abogado, y aquí como abogado estoy dialogando con mis clientes, estoy con las personas que estoy asesorando, y pues la dinámica, por fortuna, en una profesión liberal, independiente como es el ejercicio del derecho, se mantiene. Obviamente se baja sustancialmente, y creo que, como muchos abogados, vamos a entrar en crisis post pandemia muy fuerte. La verdad es que la situación económica de las empresas va a llevar, seguramente algunas tengan que contratar abogados, pero otras van a priorizar mucho la productividad, en fin, que no es el acompañamiento del abogado en sí mismo. De tal manera que vamos a enfrentar seguramente momentos difíciles, pero por ahora, mentalidad positiva y mucho cumplimiento de las reglas. Pues así es, doctor Prada. Muchas gracias por estar con en Colombia Más, y el compromiso es que este ejercicio lo hagamos seguido para hacer esta pedagogía y comentar todos estos temas que me parecen muy importantes dada su experiencia. Y muchas gracias.